definitiva de la Corte, pueda volver a ser candidato. Y Silvana Giudici está acá con nosotros y nos va a contar qué pasó en el recinto. Ahí vemos a Martín Menem, cuando faltaba un voto para los 129 y conformar el quórum en diputados. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo fue lo de hoy? El derrotero y la falta de quórum finalmente y la insistencia que ustedes van a tener sobre el tema. Bueno, sabíamos que hay un conjunto de bloques que no querían tratar ficha limpia, que les parece que está bien encubrir a los corruptos y hicieron todo lo posible para que eso no suceda. De hecho, la reunión de labor parlamentaria venía retrasada, había terminado escasos minutos antes de la sesión. Nosotros pedimos postergar porque estaba llegando una diputada que estaba con problemas de salud y que había terminado su intervención en el quirófano y venía para la sesión. Y en ese momento se produjo algo muy extraño porque en el minuto 29, como dijo el diputado Iglesias luego en su alocución, se produjo como un juego de la silla. Se sentó un diputado que era el último en sentarse del socialismo y ahí se levantó una diputada de Democracia para Siempre, creo que se llama el bloque ahora. Entonces, bueno, una frustración grande porque estábamos convencidos que podíamos tratar ficha limpia después de tantos años de impulsarlo. Era parte de nuestra agenda parlamentaria del PRO. Repasemos quiénes son los que se levantaron entonces. ¿A quién responden? No, bueno, es parte del radicalismo de Lustó y de Manes, creo, porque están sentados en esa bancada. Fue muy extraño porque le decíamos, se sentaba Paulón y se levantaba... Ahora, qué interesante sería entrevistar a los diputados. Voy a hacer esta notita al pie chiquitita para repasar. Hay 257 diputados en la Cámara. Para que haya quórum hacen falta 129. Llegaron a 128. Fíjense la especulación en el tablero. No obstante, los que analizan esto dicen, la crisis de representatividad de los políticos empezó cuando los diputados, en vez de responder a la demanda social, a la gente que los elige para representarlos, empiezan a responder a su partido político. Y ese cruce de intereses genera, por ejemplo, estas frustraciones. Porque la mayoría de la población está pidiendo que, por favor, los dirigentes tengan mejor calidad moral. Ficha limpia es un requisito indispensable para esto, ¿no? Silvana, y no ocurre. Bueno, ahí discrepo un poco en el planteo porque creo que los partidos políticos son base de la democracia y son los que tienen la representación a partir de la Constitución Nacional de esa representación ciudadana. En este caso, además, los partidos políticos estábamos muy comprometidos, habíamos tenido... Exceptuando los que se levantaron. Bueno, exceptuando los que no estuvieron. Pero obviamente son los que están encubriendo a... Por eso yo te decía... a la jefa de la oposición, como ustedes la llamaban, que tiene doble conforme y está condenada. Por eso, Silvana, te preguntaba si tal vez, entrevistando a cada uno, efectivamente ellos se levantan por una voluntad propia o por responder al partido. Esa contradicción es la que habría que analizarla en este contexto de falta de credibilidad de los dirigentes políticos en relación a demandas que son obvias, ¿no? Me parece. Creo que, acá además se conjuga lo que vos planteabas, esta era una demanda ciudadana, hubo más de 450.000 firmas impulsadas por, entre otros, Fanny Mandelbaum, Gastón Marra y el PRO, desde el primer momento, tomando esto como un proyecto propio y una bandera, y es cierto, algunos diputados priorizaron otras situaciones. Y ¿sabés qué es lo triste? Es que no sé si es a los partidos políticos. Porque la crisis de representación, por ejemplo, de esta bancada, que es el radicalismo, por ejemplo, los radicales de Loredo estaban sentados dando quórum, y de pronto la otra parte del radicalismo fue muy extraña la posición, llegaron al recinto, se sacaron fotos, fueron los primeros en llegar, 12 menos 10 llegaron, se sacaron fotos, y después en el momento de definir el quórum, justo 30 segundos antes, se levantan y se van. Es muy extraño. Van a volver, ahora me vas a contar cómo van a volver a la carga la semana que viene, porque para mí es un tema clave de la calidad democrática de los argentinos, un momento fundamental, donde muchos dicen que se está decidiendo dos tipos de país. Federico González es analista político y te pregunto en este tablero de la política, con tantas especulaciones, ¿qué ves cuando en definitiva todos están casi a favor de algo que mejora la calidad democrática y algunos especulan por otras razones y no votan, no dan quórum? Mira, venía pensando algo que suelo pensar en estas situaciones,
que tiene que ver con una, no sé si te acordás de una película que fue muy conocida, que es Una mente brillante, que Sí, claro. trataba sobre el tema de la teoría de juegos. Y la teoría de juegos parte de un supuesto, que los jugadores son racionales y bien intencionados. Ahora, la realidad de la clase política, tenés racionales, bien intencionados y de los otros. Y el problema es que en los otros siempre hay alguno o que es irracional o malintencionado o que en algún momento se tienta a ser malintencionado racionalmente. Eso es lo que veo. Lo mismo de siempre, lo mismo que la ciudadanía viene quejándose reiteradamente y que es lo que explica en parte el triunfo de Milei. No sé si llamarle la casta, la vieja política. Silvana, hay un descrimiento en los partidos políticos, tal es así que el presidente llegó sin partido político, mirá si es una realidad, que justamente me parece que ahí se discuten estas cosas, ¿no? También. Yo entiendo la obediencia al partido, todo lo comprendemos, mayor representatividad, bueno, pero cuando hay algo que, no sé, me lo pregunto, no lo tengo claro. Pero creo, Eduardo, Hugo, perdón. Sí. Hugo, no te preocupes, yo te dije, si Silvina te iba a decir, eso, Silvana, bueno, creo que no es incompatible lo que estamos diciendo. A ver. Creo que hay aquí un punto de quiebre en la Argentina, espero que así sea, tengo expectativas en que así sea, cuando empieza a descomponerse el poder hegemónico y estas sentencias, como la de Uribarri, que termina preso, o lo de Alperovich, que está preso por abuso sexual, demuestran que esa hegemonía empieza a resquebrajarse. Entonces allí tiene mucha más significancia la escuchar y ser parte de ese proceso que la sociedad exige, como lo venimos siendo nosotros. Hay pocas fuerzas políticas como el PRO que desde su nacimiento vienen estableciendo medidas de transparencia. Boleta única que la sancionamos hace 15 días, la ley de acceso a la información, bueno, la división de poderes y el respeto por la libertad de expresión. Esas cosas tienen que ver también con la lectura del momento de la Argentina y nosotros pusimos como prioridad en nuestra agenda todas aquellas cuestiones que sean de transparencia. ¿Qué pasó hoy? Bueno, queda claro cuál es la política. Hay un sector de la dirigencia política que va en contra de la transparencia, evidentemente. Y hay un sector porque presentaron un dictamen además, ¿no es cierto?, en el caso de la oposición para decir que hasta que no la Corte no se defina, y eso puede pasar como pasó con el menemismo, ¿no? Pero además, a ver, lo que planteaba yo en todos los debates, si Cristina hoy tiene el doble conforme, y en estas elecciones del 2025 no se puede presentar como queremos con la ley de ficha limpia. Si la Corte Suprema la absuelve, en la siguiente elección se puede presentar. Entonces no hay ningún tipo de proscripción, no hay excusas y sería bueno que la semana que viene, con nuestra convocatoria, que vamos a volver a hacer, haya quórum y haya los 129 votos, porque además, cuidado, que se necesitan 129 manos para poder votar esta ley, no es solamente el quórum. Y queremos que esto sea así, pero es muy importante que en este cambio de época que está viviendo la sociedad con la irrupción de Javier Milei, un candidato que viene por fuera de los partidos políticos con una vocación disruptiva, bueno, que el año que viene en todas las boletas de candidatos no haya gente con condena en doble instancia. Esto es como la extinción de dominio, son cosas elementales. No puede ser que los grandes narcos o los grandes corruptos mantengan su fortuna pese a las condenas en su contra. Hay algo que está mal y lo tenemos que exhibir del mejor modo, porque del otro lado lo que dicen es lawfare. Entonces no crees en la justicia, porque si es lawfare, no crees en el poder que hoy está en el sistema democrático. Entonces, como te cuentan una historia paralela, también te boicotean un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Sí, mira, dos consideraciones. Primero, respecto a lo que dijiste al principio, hay cosas que son violaciones del sentido común. A ver. Porque no hay ningún argumento racional para decir me opongo a este proyecto de ley, que es de sentido común, un mínimo de idoneidad que tiene que tener. ¿Qué queremos? Que lleguen todos los dirigentes políticos, tengan antecedentes judiciales en vez de tener un currículum eso aceptable. Por un lado. Y bueno, y después, a ver, esto es un ejercicio hipotético. Supongamos que lo del lawfare tuviera alguna verosimilitud.
Bueno, pero acá se está hablando de otra cosa. Es decir, no tampoco porque alguien diga que en algún caso hubo lawfare, Pero no tengo la excusa para negarme a que esto. lo gracioso es que no hay tiene que casos. ver, pero no es en la sustancia. No hay caso, y además porque los procesos, antes de llegar a una condena, pasan por media docena de jueces, otro tanto de fiscales. Está todo el sistema judicial para que se puedan defender, a tal punto que Urribarri, con 2 investigaciones en su contra y una condena con doble conforme, puede quedar libre porque tiene los elementos, las triquiñuelas judiciales y su defensa carísima seguramente y el dinero para pagarla, que no tienen los pibes que están presos en las cárceles comunes. Entonces, el sistema funciona. Ahora, que no funcione de manera ideal, pero no podemos descreer del sistema. Y para creer en el sistema necesitamos creer en el sistema también parlamentario, perdón, en el sistema legislativo, que pueda aprobar leyes que mejoren la calidad democrática. Pero además, mirándolo desde el punto de vista estrictamente judicial, Cristina fue condenada en segunda instancia y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Mientras esa inhabilitación dure, hasta que la Corte no la absuelva de eso, ella no puede ser candidata. Con esta ley o sin esta ley. Porque cuando uno va a presentarse a la justicia electoral con la intención de ser candidato, le piden el certificado de reincidencia. Y claramente Cristina está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Y lo mismo va a pasar, espero que lo mismo pase con Alberto Fernández, porque también, aunque su instancia todavía del juicio está muy, sí, muy prematura. Fue llamado indagatoria en la causa seguro. Por eso, entonces, hay malversación, corrupción, pero aparte es un golpeador de mujeres. ¿Por qué el peronismo? Esta es mi pregunta. ¿Por qué el peronismo, en vez de generar nuevos y genuinos liderazgos, insiste con esta gente que está condenada? Que aparte es la misma gente que nos encerró durante toda la pandemia y que, como está comprobado en la causa de Uribarri, es la gente que robó y que cometió los peores delitos de corrupción contra la Argentina. ¿Por qué elige a eso? Bueno, habría que preguntárselo. Por eso yo les decía en las reuniones anteriores que era muy importante que Unión por la Patria se sentara, diera con y votara por esta ley. Porque eso entonces significaría que están demostrando cierta capacidad de renovación de liderazgo y de estar a la altura de las circunstancias que la gente quiere, que es que los políticos no roben. Cuando mirábamos el listado de los que no dieron quórum, repasamos si el diputado, por ejemplo, Alejandro Finocchiaro, no estuvo. Yo le pregunté y me dicen que está internado. Le deseamos una pronta mejoría, sufrió una descompensación, ¿no es cierto? Así es. Fue internado y por eso no estuvo. Bueno, obviamente son situaciones excepcionales y de vida, pero en otros casos no entiendo cuáles son las explicaciones. Sí, bueno, es que quizás falta información para entender las explicaciones. Ahora, yo creo que, por supuesto, uno puede hacer un análisis político y cargar las tintas sobre el kirchnerismo y bueno, y que no quiere, digamos, ser tocado su interés, pero los que se levantaron no son solo los kirchneristas, ahí hubo 2 radicales. Y bueno, y me parece que eso va en la línea de lo que quise decir antes, de que siempre hay alguna razón espuria que está ahí al borde de... En la primera de cambio me hago el distraído para pasarla bien y no me asumo algo que no tiene lógica negarse a participar. Bueno, ahora se terminan las ordinarias, seguramente habrá extraordinarias. Esta semana que viene todavía estamos en plazo para volver a convocar ficha limpia y lo vamos a hacer. Lo van a hacer. ¿Tienen también expectativas, si es que no sale la semana que viene, que sea temario de las extraordinarias solicitado por el presidente? La convocatoria extraordinaria es de facultad del presidente. Por eso. Esperamos en la conferencia de prensa. También, ¿no? Por supuesto. La convocatoria extraordinaria viene con los proyectos únicamente que envía el gobierno. Esperemos que haya esa posibilidad. De todas maneras, vamos a seguir trabajando con este proyecto, porque cuando las fuerzas de la sociedad confluyen en una iniciativa como en esta y con los bloques que estamos impulsando esta medida, nosotros no vamos a detenernos hasta sancionarla. Creo que la agenda de transparencia es la agenda que importa. A veces, en algunos otros momentos, la sociedad no tenía escucha para estas denuncias de corrupción. Lo mismo que cuando hace 14 años empezó esta denuncia ya que hablamos impulsada. De horizontalidad, que por lo menos que también todo esté expuesto, como para saber el quién es quién en esta historia, ¿no? En este nuevo proceso. Pero los que pedimos ficha limpia hoy somos los mismos que hace 14 años denunciamos el accionar del kirchnerismo, de Néstor y de Cristina Kirchner.
Ya seguimos con este tema, que es fundamental. Pero resulta que Pablo Corso está en Oroparque porque hay banderazo de los hinchas de Racing. Se van a jugar la...